Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Mi nombre es Jorge Mena Vázquez y pues vamos a juntos a aprender a razonar bien en el derecho. ¿Qué significa razonar bien en el derecho? Bueno, pues vamos a ir planteando una metodología que se llama jurisprudencia basada en problemas y para ello pues vamos a empezar a trabajar definiendo el día de hoy, jueves 28 de julio, definiendo lo que es la jurisprudencia. Si les parece, pues vamos a empezar a ver qué tal les parece el material del día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer para poder mmm, trabajar con la jurisprudencia es observar primero conceptualmente, pues, qué es la jurisprudencia, ¿no? Entonces, a ver si ya se ve perfectamente ahí. Empezamos entonces, el término jurisprudencia es un término que tiene varios significados. Puede definirse en principio, como lo pueden ver en el diagrama, como ciencia del derecho. Esto significa que ciencia del derecho y jurisprudencia vendrían siendo sinónimos. Sin embargo, hay otro significado que es como referirse a la jurisprudencia como al conjunto de sentencias. Nosotros en México tenemos un sentido técnico del término jurisprudencia. Esto es, tenemos que nuestros tribunales, específicamente en la ley de amparo, hacen obligatoria una serie de criterios, como vamos a ver a continuación, y esos criterios que son obligatorios para los tribunales inferiores es lo que nosotros en México llamamos jurisprudencia. Esta jurisprudencia se puede dar por eh, precedentes obligatorios, esto es relativamente nuevo. Estamos hablando que tanto el Pleno como las salas, cuando existe una mayoría de 8 votos en el Pleno o 4 votos en la sala, esos criterios o las razones que sustentan las decisiones se dice que serán obligatorios. El antecedente de esto, de alguna manera, ya lo teníamos con las acciones de inconstitucionalidad y con las controversias sin que se les llamara precedentes, porque antes se hacían las jurisprudencias, pero ahora le llamamos precedentes. La jurisprudencia por reiteración se trata cuando hay 5 criterios ininterrumpidos aprobados por, en este caso, no el pleno de la sala, sino los tribunales colegiados. Esto es un cambio importante, porque antes veíamos que el Pleno y las salas también tenían jurisprudencia por reiteración. La siguiente es la jurisprudencia por unificación de criterios, cuando dos tribunales del mismo rango o las salas tienen criterios contradictorios, pues debe haber un órgano superior que defina cuál de los criterios debe prevalecer o si debe prevalecer otro criterio distinto sobre el mismo problema. Entonces, esto es lo que llamamos la contradicción de tesis. Aquí tenemos que la contradicción de tesis, bueno, pues se resuelve por mayoría simple y como ya hemos dicho, en este caso puede ser el Pleno, que es nuestro máximo órgano jurisdiccional en materia que no sea electoral, las salas o lo que llamamos plenos regionales. Estos plenos regionales, recordarán ustedes, también son de relativamente nueva creación. Y finalmente, lo que tenemos es la interrupción de la jurisprudencia, que también si un tribunal se aleja de lo que viene siendo la jurisprudencia, entonces debe otorgar argumentos suficientes para que justifiquen ese cambio de criterio. Entonces, tenemos estos tipos de jurisprudencia y habíamos dicho que en el caso de la jurisprudencia por, eh, por acciones de inconstitucionalidad o controversias, pues es muy similar a lo que ahora llamamos precedentes o obligatorios. ¿Cuántos tipos de jurisprudencias hay aplicables en México? Bueno, debo de mencionar que aquí
si bien nuestra Suprema Corte es la encargada de generar la jurisprudencia según la ley de amparo, también es cierto que hay un órgano que sus resoluciones también son obligatorias en términos interpretativos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es porque nosotros, como México, hemos aceptado la competencia de la jurisdicción contenciosa desde 1998. Entonces, lo que tenemos aquí es que la Corte Interamericana sí tiene jurisprudencia, pero no en el sentido técnico que hemos dicho de México, sino que es, vamos a llamar a la Corte Interamericana de Jurisprudencia como el conjunto de sentencias. Aquí abajo en la descripción les pondré los accesos, los links, para que ustedes puedan ver y entrar a cada uno de los sistemas que tenemos de acceso. En este caso, esta es la liga para poder entrar a las sentencias de la Corte y buscar. En el caso de la Suprema Corte, como hemos dicho, bueno, no es la única que genera jurisprudencia en México. Tenemos también, por supuesto, el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como recordarán, es la máxima autoridad en materia jurisdiccional en materia electoral. Y también tenemos otros tribunales que generan jurisprudencia, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal Superior Agrario. Sin embargo, no vamos a analizar en este video todos y cada uno de los tipos de jurisprudencia, sino que nos vamos a enfocar específicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de enfocarnos en lo que viene siendo la jurisprudencia y sus elementos, vamos también a decir, y eso vamos a ponérselos también en la parte de abajo, que hay ciertos acuerdos que regulan la jurisprudencia. Por ejemplo, el Acuerdo General 17 del 2019 del Pleno. Como antecedente tenemos el 5 de 2013 y el 5 del 96 que también regulan la jurisprudencia. También se los dejaremos en la descripción por si a alguien les interesa. Y finalmente, vamos a decir de manera muy genérica el tema de las épocas. En cada vez que haya una gran reforma constitucional, se dice que estamos, o constitucional, que se refiere a los derechos o a la estructura orgánica, decimos que hay un cambio de época. En este caso vamos a decir que hay dos tipos de jurisprudencia por las épocas, que es la jurisprudencia histórica, que viene siendo de la primera a la cuarta época, y podemos decir que hasta 1917, que es cuando se genera un nuevo orden jurídico posterior a la Revolución, tenemos la jurisprudencia que es aplicable a nosotros. Esto es de la quinta a la 11ª época, que es en la que actualmente nos encontramos. Si ustedes se fijan, pueden tener acceso también a los acuerdos generales que dan los cambios de época a partir de esto. Y también les voy a dejar un documento que se me hace que sintetiza de manera muy precisa todo lo referente a las épocas. Bueno, hasta aquí la parte histórica. Ahora vamos a ordenar o tratar de encontrar cuál es o cómo se genera la estructura de lo que llamamos las tesis. Nosotros en la ley de amparo, en la última reforma que tenemos de la ley de amparo, el artículo 218 establece que la tesis deberá de contener los siguientes apartados. Un rubro mediante el cual se identificará el tema abordado en la tesis, la narración de los hechos. En este apartado se describirán de manera breve los hechos relevantes que dieron lugar al criterio adoptado por el tribunal, el criterio jurídico en el cual se reflejará la respuesta jurídica adoptada para resolver el problema jurídico, la justificación que incluye una exposición de los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional y los datos de identificación del asunto. El número de la tesis, el órgano jurisdiccional que lo dictó y las votaciones emitidas para aprobar el asunto. Y en este caso, en relación al criterio, sustentado
en la tesis. Entonces, aquí lo que tenemos es cuál es la estructura de lo que viene siendo una tesis jurisprudencial. Para lo que a nosotros nos interesa, que es la jurisprudencia basada en problemas, ya encontramos por primera vez en la jurisprudencia la referencia al problema. Sin embargo, vemos como problema que no se establece un rubro para determinar o explicitar cuál es el problema jurídico al que nos estamos enfrentando. Como ya dijimos en los videos anteriores, nosotros ya hicimos, apoyados en Atienza, una clasificación jurídica de los. ¿Qué significa esto? Pues que al no tener en las tesis el planteamiento de un problema jurídico, entonces, al no plantearlo desde el principio, estamos resolviendo algo que todavía no se ha planteado con claridad. Entonces, sabemos que estos son los elementos, sin embargo, que estos son los elementos que tiene una tesis, sin embargo, la primera observación que tenemos que hacer es que nos falta el planteamiento de ese problema. Aquí, en este punto del video, lo único que estamos haciendo es observar cómo la metodología que establece la propia ley tiene elementos o faltan elementos para poder establecer una metodología realmente basada en problemas jurídicos. Esto deriva, como lo veremos más adelante, en que haya una falta también de metodología en los problemas. Hasta aquí la introducción de qué es la jurisprudencia, cuáles son los tipos de jurisprudencia que tenemos y cuáles son los elementos que debe de llevar una jurisprudencia. Esto es importante también comentar que en el caso de los cambios de épocas, desafortunadamente no tenemos un análisis de todas las tesis cuando se termina una época que siguen vigentes y cuáles son aquellas que deberían de quedar derogadas en virtud del nuevo paradigma constitucional que se ha presentado como reforma. Así lo tuvimos en 2011, tuvimos una gran reforma de derechos humanos, sin embargo, hubo muchos criterios de épocas anteriores que eran contrarios a el nuevo espíritu de la reforma. Y por lo tanto, lo que tenemos es que seguimos aplicando jurisprudencias que en realidad son contrarias a el nuevo espíritu de la reforma constitucional. Y lo mismo podemos decir en materia de reformas constitucionales como el sistema acusatorio, lo mismo podemos decir con todas y cada una de las reformas que dan un nuevo paradigma constitucional, pero que desafortunadamente no se hace un corte de caja. Esto es decidir cuáles tesis se quedan y cuáles tesis deben de ser modificadas. No con el transcurso de los asuntos, simplemente con una revisión exhaustiva que es necesaria para que los tribunales inferiores que no tienen capacidad de transformar esas tesis no las sigan aplicando de una manera automática. Esto debe de instrumentarse en la ley como una forma de evitar que podamos tener nuevas violaciones al orden constitucional y no verlo esto como una normalidad como se ve hasta ahora. Pues vamos a continuar con este programa de jurisprudencia basada en problemas y por lo pronto en este video hemos visto la forma en que debemos de conceptualizar la jurisprudencia en México y les propongo que me digan qué dudas tienen sobre lo que hemos visto hasta ahora o si necesitan alguna otra información.
Me parece que debemos de trabajar de forma muy concreta en los próximos videos para saber cómo es que se plantea un problema jurídico y ayudarnos a entender qué es lo que sigue para elaborar esta metodología que tanto se requiere para el Estado de Derecho. Podemos quejarnos de muchas cosas, podemos quejarnos de que los tribunales resuelven de una manera y de otra, pero quejarnos no nos va a dar un mejor Estado de Derecho. Lo que debemos de hacer es trabajar todos para mejorar nuestros criterios. Entonces, les agradezco mucho su atención y les propongo que me ayuden con sus dudas y sobre todo si tienen alguna pregunta específica en materia de jurisprudencia. Queridos colegas, estimados alumnos y exalumnos, y pues todos aquellos que estén interesados en aprender a pensar bien en derecho, les invito a que nos pongan un un like, como dicen, o se suscriban al canal y prendan las alertas para seguir en contacto. Pues esto es de largo alcance, probablemente vayan a ser muchos años los que vayamos a dedicarnos a generar un mejor Estado de Derecho. No lo vamos a cambiar de manera inmediata, pero sí tenemos que seguir con una voluntad constante de mejorar el derecho. Pues hasta aquí, muchas gracias por su atención y les recuerdo que pongan sus dudas y si quieren que veamos algún tema, pues con mucho gusto lo pongo a su consideración. Son muy amables y nos vemos hasta la próxima.